amigos de los recuerdos. Estamos una vez más en su espacio semanal, Personajes del Recuerdo, donde resaltamos la trayectoria, las anécdotas y la historia de nuestro invitado semanal. Esta semana contamos con la gran participación de un reconocido futbolista en la época de los 90, principios del 2000. Un placer enorme contar esta tarde con Luis José. Muy buenas tardes, Luis José. Hola, buenas tardes Fernando y a todos los que nos están escuchando y viendo el programa. Bueno, Luis José, muchas gracias por la participación esta tarde, por sacar tu tiempo para compartir con nosotros. No, con mucho gusto, siempre estamos a la orden, ¿verdad? Y bueno, sobre todo cuando hay que hablar un poquito de fútbol, que es lo que nos apasiona. De acuerdo, Luis. Entonces, iniciamos. Si nos puedes contar de dónde es originario Luis José R. Sí, bueno, yo soy de Alajuela, yo soy de Plaza Costa, un barrio del puro centro de Alajuela, donde ahí viví mi infancia y obviamente pasaba todos los días jugando en la plaza que tenía al frente, ¿verdad? Esa es la plaza que está por donde está el Instituto de Alajuela y la Escuela Ascensión Esquivel. Entonces yo vivía al costado y ahí, pues, con mi grupo de amigos pasábamos jugando hasta que ya no se veía la bola, ¿verdad? Todo el día. Obviamente primero, pues, me tocó pasar por el kinder de la Ascensión Esquivel y después estuve en la escuela y colegio, en el colegio marista. Y si nos puedes contar más detalles de cómo transcurrió tu época de niñez y de juventud. Sí, claro, bueno, ahí empecé a jugar en la Liga Menor de Plaza Costa, que en ese momento pues estaba bien estructurado, estaba bien organizado, tenía muy buenos jugadores, ¿verdad? Era como el equipo que le daba pelea a la liga en ese momento. Ahí con entrenadores importantes como Ronald Araya, el indio, como Diego Campo, como Mita Rojas, Rafa, una serie de entrenadores que nos ayudaron muchísimo a crecer, que nos apoyaron, que nos guiaron, y bueno, que nos daban esos primeros fundamentos para desarrollarnos en la parte futbolística. Fue una etapa muy bonita que vivimos con muy buenos amigos, que la disfrutamos muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Y ahí fue pues prácticamente de 1977 hasta casi el 87, 88 que vivimos esa etapa. Ya Y después, cuando pues, iniciaste, perdón. sí, cuando dabas esos primeros pasos en el fútbol, cuando iniciabas, ¿cuál jugador admirabas? ¿Cuál era tu ídolo de esa época? Bueno, me tocó ver muy buenos jugadores, ¿verdad? Íbamos al estadio, por ejemplo, jugamos un domingo ahí en Plaza Costa a las 9 de la mañana, terminaba el partido a las 10, 10 y media, y de ahí nos íbamos para el estadio de la Liga a ver el partido de Primera División, que en ese momento normalmente eran a las 11 de la mañana. Ahí, pues, le pedíamos a algún señor que nos metiera, ¿verdad? Y ahí entrábamos al estadio, ¿verdad? Nos encantaba ir al estadio, a ver a la liga, ahí con muy buenos jugadores, como el zurdo Jiménez, que fue muy poco lo que logré verlo, pero sí, era un jugador, un ídolo, ¿verdad? Y ya después aparecieron otros como Juan Callazo, como Oscar Ramírez, Álvaro Solano, Alejandro González, Rodolfo Mills. Fue una época donde la liga tenía muy buenos jugadores, y Saprissa y Heredia también, ¿verdad? Fue un gran momento en el fútbol de Costa Rica, donde habían jugadores con una calidad tremenda, ¿verdad? Saprissa con Carlos Santana, Enrique Rivers, Guillermo Guardia, Evaristo Coronado, Benjamín Mayorga, ¿verdad? Entonces sí fue una época muy bonita del fútbol en la que tuvimos la oportunidad de ir a verlos al estadio y pues nosotros estar a punto ya de dar ese paso de jugar en primera división, ¿verdad? Primero también tuvimos la oportunidad de estar en la selección infantil de Costa Rica con el Chino Vargas, don Carlos Chino Vargas, ¿verdad? Que el entrenador de Punta Arenas, que era un gran formador, y fuimos a la eliminatoria en Trinidad y Tobago, pero no logramos clasificar al Mundial, eso fue en 1988, con compañeros como Álvaro Mesén, como Pedro Bonilla, como Ricky Chen, eh,
¿Quién más estaba por ahí? De los que llegó a primera edición, Henry Arrieta. Y después nos tocó vivir el otro proceso, el que siguió, que fue 1989, con Sadí Gutiérrez, que era el entrenador. Fuimos a Guatemala, tampoco logramos clasificar al Mundial, ¿verdad? No nos fue muy bien. Esa sí fue una muy buena selección, con porteros como Juan Carlos Alfaro, que era de Heredia, Mario Iván Rojas, de San Ramón, con Mauricio Sánchez Lazo, que fue un defensa central después de Saprissa, de Pérez Celedón. Estaba también José Luis Villafuerte de Cartago, Luis Alvarado de Guanacaste, Osvaldo Chacón de la Liga, estaba Wilmer López, estaba Johnny Murillo, Ricky Chen, que estuvo también en el proceso, Ronald Caravaca. Bueno, ese grupo sí fue una muy buena selección, pero lamentablemente no logramos clasificar al Mundial. Y ya después, Un bueno, tremendo, sí, perdón. un gran equipo, un tremendo equipazo ese que mencionas. Sí, sí, esa fue una lástima que no lográramos ir al Mundial, ¿verdad? Porque fue una muy buena selección. Alexander Madrigal estaba por ahí también. Fue una gran selección, pero al final no se logró el objetivo, ¿verdad? Perdimos con Estados Unidos y ya no nos alcanzó para ir al Mundial. Creo que esa fue la que siguió después de los recordados caras sucias, fue así, ¿verdad? Exactamente, correcto, sí. Nosotros íbamos, fue la selección que siguió el proceso de la selección que fue al Mundial, de Ronald González y Arguedas, y Danilo Brenes y Paul Mayorga, toda esa gran selección, sí. Y cuando iniciabas, ¿cuál fue tu posición inicial? Bueno, ¿Iniciaste siempre siempre, donde iniciaste o iniciaste en algún otro puesto? no, siempre fui volante, ¿verdad? Siempre fui un mediocampista ofensivo. Desde el inicio siempre fue mi posición, ¿verdad? En la que se me sentía más cómodo, en la que jugaba mejor. En ese tiempo, pues esa posición de número 10 era pues una posición muy bonita, ¿verdad? Había muy buenos jugadores, la competencia era grandísima, ¿verdad? Y bueno, ahí siempre fue donde me sentí más cómodo, ¿verdad? Pero fue siempre mi posición, digamos. Una posición que hoy en día está muy escasa, adolece mucho la selección nacional y los equipos en nuestro fútbol. Sí, correcto. Bueno, es una posición que se ha ido transformando, ¿verdad? Antes ese jugador número 10 pues tenía más libertad, eh, tenía más posición de balón, tenía un poquito más de tiempo para jugar, aunque siempre pues estaba bien marcado, ¿verdad? Siempre también pues tenía su rival muy cerca. Pero ahora con la parte física, con el crecimiento, con el desarrollo físico que ha tenido el fútbol, no es que haya desaparecido, porque para mí sigue siendo un jugador muy determinante, pero se le ha quitado un poquito toda esa creatividad y se ha hecho más físico, tiene que sacrificarse más en la marca, tiene que hacer recorridos más largos, entonces, pues ha cambiado un poco y también pues se le ha quitado, tal vez se le ha quitado un poco esa creatividad al jugador, entonces lo sufre a la hora ya de llegar a primera división, entonces nos vemos con muy pocos jugadores con esas características. Efectivamente, Luis. Bueno, aquí unos datos de tu trayectoria. De que el 91 al 97 estuviste con el Deportivo Saprissa, posteriormente 97 al 99 con la Liga y luego en 2001 Carmelita, donde con Saprissa lograste 3 campeonatos nacionales y uno de los recordados campeonatos de CONCACAF. Sí, correcto, sí. Bueno, con Saprissa fueron 2 campeonatos nacionales y 2 de CONCACAF. Los 2 de CONCACAF fueron uno con don Carlos Watson y el otro fue con el colombiano Luis Augusto García, el Chiqui García. Y los 2 nacionales fueron con Carlos Linares, el entrenador uruguayo. Sí, correcto. Y ya nos puedes contar un poco cómo fue el momento de ese debut en primera división y qué técnico te llevó a ese momento.
Bueno, pues sí, fue un momento muy, muy lindo, ¿verdad? Porque era el sueño que había tenido toda mi vida, ¿verdad? Desde pequeño. Entonces, como le comenté antes, jugaba en Plaza Costa, de ahí me llegaron a ver algunos directivos de Saprissa, José María Rojas, Chema Rojas y el negro Mora, don Edwin Mora, y Rolando Villalobos, que en ese momento era también el asistente de Joseph Bouska en la primera división de Saprissa. Eso fue en el 1990, cuando estaba el Mundial, ¿verdad? Antitos del Mundial de Italia. Entonces, me invitaron a participar con Saprissa, que fuera a entrenar con la primera división. Y bueno, lindísimo, ¿verdad? Entrar al camerino en ese momento con grandes jugadores, ¿verdad? Este, Miguel Segura, Giovanni Ramírez, Enrique Díaz, Vladimir Quesada, Benjamín Mayor, Alexis Camacho, José Heikel, bueno, una cantidad de jugadores espectacular y me recibieron muy bien, ¿verdad? A pesar de toda la trayectoria, me recibieron muy bien. Eran grandes futbolistas, pero también eran grandes personas, entonces eso a mí me marcó mucho. Y el entrenador era Joseph Bouska, con, bueno, Rolando Villalobos de asistente, Marcelo Emanuel de preparador físico, Alexis Chacón, que era el utilero, Peluca, don Israel Santana, el papá de don Carlos, que era el utilero, el presidente era don Fabio Garnier, ¿verdad? Que también me dio un gran apoyo, y ahí firmé por 4 años, ¿verdad? Mi primer contrato fue por 4 años, ahí a mí no me importaba la plata, sino lo que quería era jugar en primera división, ¿verdad? Y bueno, pues dichosamente se me dio esa oportunidad. Fue duro porque había mucha competencia, ¿verdad? Muy buenos jugadores. Entonces ese primer año fue un poco de acomodo, de tener esa experiencia, de compartir y de aprender mucho. Eh, ese año Saprissa fue campeón después del Mundial, llegaron los compañeros que andaban ahí, y creo que había una pentagonal final en la que se logró el torneo, ¿verdad? Ahí nosotros tuvimos una oportunidad de ir a jugar un partido a Guatemala contra Comunicaciones. Como se estaba cuidando los jugadores para las finales, los jugadores más importantes en las finales, entonces pues a los que no jugábamos regularmente nos llevaron a jugar a Guatemala contra Comunicaciones. Esa fue una de mis primeras experiencias y a nivel internacional, ¿verdad? Que ahí jugué los 90 minutos, me fue bastante bien, tuve una buena participación, entonces eso me dio mucha confianza y también el grupo me apoyó muchísimo. Ya después terminó el torneo y para el siguiente torneo, que fue a finales del 91, al finales del 90, perdón, se hizo la pretemporada en Checoslovaquia. Entonces ahí pues tuve la oportunidad de que me llevaran. Fue una gran experiencia. Pues, estuvimos 15 días, en ese momento era Checoslovaquia, ¿verdad? Nos había separado Eslovaquia y República Checa y fueron 15 días de pretemporada durísimos, durísimos, con Marcelo Manuel, donde entrenamos 3 veces por día. Pero fue una gran experiencia para mí, ¿verdad? Poder estar en ese momento y bueno, ya después se vino el torneo, el equipo no arrancó tan bien con don Joseph Bouska. Tuve la oportunidad de participar en un par de partidos de CONCACAF contra el Estelí de Nicaragua, donde hice mis primeros goles, ¿verdad? Un par de goles en el Estadio Saprissa. Después fuimos a jugar a Estelí. Y después hubo un cambio de técnico, se fue de Don Joseph y llegó Odir Yaques. Eh, y ahí Odir cambió un poco el equipo, quitó algunos jugadores y le dio oportunidad a otros más jóvenes, como Rolando Fonseca, como Ronald Caravaca, Roy Brown, Alejandro Sequeira, Víctor Cordero y Tray Bennett, y ahí se perdió la final contra la Liga. Ese fue un poco como el primer año, ¿verdad? Mío en primera división, una gran experiencia y feliz, ¿verdad? Feliz de haber logrado ese sueño y más en un equipo como Saprissa, que era dificilísimo porque las ligas menores de Saprissa tenían jugadores espectaculares, ¿verdad? Que tal vez se quedaron por ahí botados, que no tuvieron oportunidad y pero que eran buenísimos, ¿verdad? ¿Y recordabas cuál fue el primer gol que anotaste en primera división?
Sí, claro, ya para el siguiente torneo se cambia el técnico otra vez y viene Rolando Villalobos. Ahí pues hice una buena pretemporada que la hicimos en Guatemala. Tenía mucha confianza de Rolando, me daba la oportunidad de hacer tiros libres, tiros de esquina, de tener mucha libertad para jugar. Me dio muchísima confianza Rolando y empezó el torneo, empecé bastante bien. Mi primer gol fue en Cartago, bueno, dos goles de ese partido, por cierto, dos goles en Cartago, que ganamos 3-0. Y con una buena regularidad en los primeros partidos. Ya después tuve un accidente en uno de los partidos contra Turrialba donde me metí una varilla en mi rodilla en un partido contra Turrialba y pues ahí eso ya me tuvieron que operar y me limitó prácticamente para todo el torneo. Ya pude volver hasta la etapa final, que era creo que una cuadrangular, eran dos cuadrangulares. Ahí ya tuve otra vez la oportunidad de jugar y esa vez perdimos la final contra la Liga otra vez, quedamos 0-0 en Saprissa y en Alajuela perdimos 1-0 con un gol que hizo Oscar Ramírez. Y después contar esa sensación de ese primer título con Saprissa, después de una hegemonía de la liga, creo que había sido el último campeonato, había sido Heredia, ya se recordaba final contra Cartago, luego se vienen los cambios y se viene el primer campeonato. ¿Cómo se sintió haber cumplido ya ese sueño de llegar a alzar la copa con uno de los equipos grandes? Sí, bueno, costó, ¿verdad? Porque como le dije, perdimos dos finales, perdimos una final contra la Liga, después vino la final, como usted dice, Cartago Heredia, y ya después, otra vez, cambio de entrenador, ¿verdad? Que cuando las cosas no salen, pues lo primero es cambiar de entrenador, y llegó, bueno, por ahí tuvimos también al Pocho Cortés, estuvo también dirigiendo, y el italiano Fabricio Poletti también estuvo un tiempo por ahí con nosotros en ese torneo que fue un poco complicado y ya después se arrancó una nueva etapa bueno, don Carlos Watson estuvo también antes, que era un equipazo, se tenía un equipazo y tampoco salieron, empezó, perdón, ese torneo don Carlos Watson, sí, que llegó Callazo, llegó Eric Lonis, llegó Giancarlo Morera, que venían de Carmelita a hacer un muy buen torneo. Y el torneo lo arranca don Carlos Watson. Ganamos el torneo con CACAF, ¿verdad? Del que hablamos al principio, en Guatemala, en una cuadrangular dificilísima, con el León de México, con Comunicaciones y un equipo de El Salvador, creo que era el FIRP. Y ahí ganamos el torneo de CONCACAF. Pero después se regresa y a don Carlos no se dan los resultados. Entonces traen a Carlos Linares, ¿verdad? El uruguayo. Ahí el equipo levantó mucho y se logra el título ganándole a la liga, ¿verdad? Entonces, por supuesto que esa sensación de vivir de ese momento con la afición, con toda esa gran afición, ser campeones después de un torneo muy duro, fue un momento también muy, muy bonito, ¿verdad? Compartir con todo ese grupo, ¿verdad? Que nos había costado mucho, pero que los líderes que habían eran muy positivos, eran líderes súper positivos, ¿verdad? Jalaban el grupo, hablaban con todos, si había que regañar a alguien, pues lo hacían, si había que apoyar, iban a apoyar al 100%. Fue un gran grupo, ¿verdad? Con grandes jugadores y que entendió muy bien que había que hacer un gran esfuerzo para lograr el campeonato, ¿verdad? Entonces fue un momento que disfrutamos muchísimo. Entonces se Y viene fueron, otro campeonato seguido, igual, sí, don Carlos exacto, Linares, creo que fue exactamente. contra la Liga de Badú, que era un tremendo equipo también. Sí, correcto, exactamente, sí, eso le iba a decir, ya fueron dos torneos seguidos, ¿verdad? Se le ganó sí, ese equipo de la liga, que era también un equipo espectacular, con muy buenos jugadores, y se le ganó el final bastante bien, ¿verdad? Entonces se logró el bicampeonato, pero el equipo estuvo muy, muy unido, muy fuerte, los jugadores que nos tocaba tal vez en algún momento estar de relevo también, cuando teníamos oportunidad de jugar, lo hacíamos con todo, ¿verdad? Entonces, la competencia era muy leal, muy sana y deseando poder jugar, ¿verdad? Si algún compañero pues dejaba el espacio ahí, el que llegaba lo hacía igual o mejor, entonces no sé, habíamos cerca de 25 jugadores, todos en un muy buen nivel y
momento que al que le tocaba jugar lo hacía bastante bien. Entonces fue también, eso fue como una de las fortalezas, fue tener el grupo muy unido, ¿verdad? Y don Carlos Linares, que lo manejó, perdón, también bastante bien, ¿verdad? Supo manejar el grupo, supo hacerlo fuerte y estar ahí siempre apoyando. Eso fue con don Enrique Artiñano, de presidente ya. Había cambiado don Fabio, se había ido don Fabio y llegó don Enrique Artiñano. Exactamente. Bueno, y esa sensación también de ese título de CONCACAF, algo que solo un equipo había logrado en esa época, que era la Liga, luego lo ganan 2 veces y es algo que se valora hoy en día por lo difícil que es dar ese paso, sobre todo con equipos tan fuertes y todo eso que Sí, ahora se ha vuelto tan complicado. sí, claro, claro. En ese primer título de CONCACAF se jugó después se jugaba la Copa Interamericana, que fue contra la Universidad Católica de Chile, ¿verdad? En dos partidos muy emocionantes también. Se le había ganado aquí y allá se perdió en un partido muy raro, ¿verdad? Un poco con el árbitro, donde influyó mucho, donde hubo expulsiones y fue un poco enredado ese partido, pero se tuvo esa experiencia de jugar contra un equipo de Sudamérica, y después viene el segundo torneo con CACAF, cuando aparece el Chiqui García, ¿verdad? Se hace hay una cuadrangular aquí en Costa Rica, estaba Municipal, estaba la Liga, y creo que el otro era Comunicaciones, y también se logra ganar la cuadrangular y obtener el título de CONCACAF por segunda vez también, súper emocionante, ¿verdad? Y fue también un gran momento, una gran experiencia. Ahí sí, recordás también, bueno, por ahí observamos un video de los espacios de Luis Enrique Bolaños de Videoteca, observábamos un golazo, un clásico que hiciste. Si recordás Sí. ese gol, una de tus características era el remate de larga distancia, tenías un fuerte remate. Sí, 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 eso pues, ese fue o es uno de mis mejores recuerdos, ¿verdad? Lograr hacer gol en un clásico, los partidos más lindos, ¿verdad? Que podemos vivir aquí en el país, este, y tener la oportunidad de anotar en una muy buena jugada, creo que ese se le ganó 2-1 a la liga, es una jugada de pared con Adonis Hilario, y el portero de la liga era Alexis Rojas, se tenía bastante tiempo de no ganarle a la liga y un domingo en la tarde pues tuvimos ese lindo partido y esa gran oportunidad de hacer gol en ese clásico. Después en el clásico siguiente tuve otra vez la oportunidad de anotar, que fue 2-0, que le ganamos en Saprissa también a la liga. Un gol de Ronald González y otro mío. Esos pues dos goles son de los más lindos que tuve la oportunidad de hacer, ¿verdad? Y sobre todo por el partido, por la afición, el clásico, que siempre son los partidos más emocionantes en el país. Exacto, bueno, y ya tanto tiempo en Saprissa, casi una década prácticamente, luego se da tu salida de Saprissa y el paso a la acera del frente. Sí, 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 estuvimos 7 años, casi 8 años en Saprissa. Y bueno, viene ese cambio, ¿verdad? Todo termina, ¿verdad? Y tenía todo listo para ir a Guatemala, para ir a jugar a Aurora, Guatemala no, Aurora no, a Cobán Imperial con el Pocho Cortés. Y al final, pues aparece la oportunidad de la liga y entonces decidí que era mejor quedarnos, ¿verdad? Estaba estudiando por mi familia, entonces sí, obviamente jugar con la liga era una buena oportunidad. Entonces, decidimos tomar la decisión de quedarnos acá y firmar un par de años con la liga. No me fue muy bien, el primer año estuve en banca, el equipo anduvo muy bien, el equipo, como se dice popularmente, voló. Anduvo en un nivel muy alto con Manolo Cosellán, hasta el final, que al final se pierde contra Saprissa, ¿verdad? Después de haber hecho un gran campeonato, Saprissa levanta en la recta final
y es el torneo aquel famoso en el que Saprissa está con 9 jugadores y saca el partido allá en la liga de 2-0, ¿verdad? Entonces ahí se pierde esa final, durísimo, ¿verdad? Un momento muy, muy complicado. Ya para el torneo que sigue hay muchos cambios en la liga, se van muchos jugadores. Viene Juan Martín Mujica, el uruguayo, a dirigir el equipo y costó mucho por el cambio de jugadores que se había hecho, los que habían venido, el equipo no anduvo. Terminó Álvaro Solano dirigiendo, pero en la cuadrangular final ahí quedamos eliminados. Ese torneo fue muy duro para la liga. Fueron 2 años difíciles, ¿verdad? Fueron 2 años muy difíciles, pero bueno, fue la decisión que tomamos y una experiencia también importante. Ahí tuve muy buenos amigos, ahí tuve una gran amistad con Joseph Miso, ¿verdad? Que es uno de mis mejores amigos ahorita, y fue un grupo, aunque no nos fue bien en la parte deportiva, pues sí quedaron buenas amistades. ¿Y qué sensación te dejó ese momento, digámosle, cuando pasas del equipo que tenés tanto tiempo a pasar al archirrival, a hacer al frente, como mencionábamos, y cómo te trató la afición de Saprissa? Sabemos que cuando un jugador pasa de la liga a Saprissa o viceversa, la afición no lo recibe muy bien. ¿Cómo fue el trato de la afición para vos en cuanto a eso? Bien, bien, la verdad que fue bien, la verdad yo siempre con la afición de Saprissa pues tuve una buena química, ¿verdad? Y en los partidos que me tocó jugar con la liga contra Saprissa, pues también no hubo gran problema. Yo no soy un jugador tampoco, una persona tampoco que ando incitando, que ando provocando, tampoco para nada, y siempre con mucho respeto. A mí sí me costó el cambio, ¿verdad? Después de estar tanto tiempo en Saprissa, me costó el cambio en Alajuela. Adaptarme, de agarrar nivel, tomar confianza, fue un poco complicado para mí, fue muy difícil, ¿verdad? Pero bueno, al final ya me pude acomodar bien con los compañeros y bueno, como le dije antes, aunque fue difícil, pues fue una etapa también bonita también e importante. Eso que mencionabas, ese primer año cuando estuviste en la liga, bueno, la liga venía de ser bicampeón, había sido campeón con Badú y posteriormente con Manolo Queosellán, tenía el chance para ser tricampeón y extrañamente, por cosas del fútbol, se les fue prácticamente en las últimas fechas. Sí, sí, Un sí, gran sí, cuadro de la correcto. liga con Peter Smith, todo, una gran Sí. camada de jugadores. Sí, era un equipazo que anduvo muy bien. Royney Martins, Wilmer, sí, Joaquín Guillén, Carlos Castro. Sí, 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 era un equipazo, ¿verdad? Era un equipazo, pero sí, lamentablemente al final Saprissa levantó mucho el nivel y nos sacó esa final en un partido de esos que uno jamás se imagina. Y hubieras tenido el chance de algo que muy poco, haber quedado campeón con los dos equipos de Sí, más jerarquía, de más sí, posición. sí, 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 pues fue algo que quedó ahí pendiente, ¿verdad? Hubiera sido una gran experiencia haber logrado el campeonato con los dos equipos grandes, ¿verdad? Pero no es fácil, ¿verdad? No es fácil, tampoco hay mucha competencia, siempre han sido dos equipos donde hay una gran rivalidad, donde hay muy buenos jugadores y si uno se descuida, pues el otro lo aprovecha. Fue muy bonito vivir esas dos etapas con los dos equipos más grandes del país. Y ya cuando Saprissa le gana ese título a la liga, se lo celebra en el Morera Soto. ¿Qué sensación te dejó? Que vos estuviste tantos años en Saprissa y ahora ves a Saprissa celebrar en la casa del equipo que estás ahora y dirías, yo estaría en ese equipo. ¿Qué sensación te dejó ver al equipo de tantos años celebrar contra el que formás parte ahora? No, fue difícil, ¿verdad? Fue difícil, porque ya uno, pues, está trabajando ya, por decirlo de una forma, ya con el rival, ¿verdad? Pero fue difícil porque ya nosotros teníamos mucha confianza de que se iba a ganar el torneo. Se había hecho un muy buen torneo, un gran torneo se hizo. La liga de ese momento hizo un gran torneo. Y que se nos escapara al final fue un golpe muy duro
no solo para los jugadores, sino para la afición también, ¿verdad? Que quería celebrar y pues estuvo muy molesta la afición, estuvo muy golpeada y fue un momento muy duro, no sé, recuerdo que duramos 2, 3 horas para poder salir del estadio, ¿verdad? Para poder salir del camerino porque la afición estaba muy enojada, ¿verdad? Entonces, fue complicado, fue un momento muy complicado. Obviamente ya, pues, después de haber estado tanto tiempo en la prisa, pues uno le tiene mucho cariño a los compañeros, a todos, pero ya ahí me tocaba defender a la liga, ¿verdad? A la institución, entonces ya uno lo vivía de otra forma. Y ese equipo de la liga creo que había estado más de 20 partidos invictos y estaba prácticamente no tenía rival hasta que ya en las últimas fechas Saprissa dio esa estocada que a la afición le costó mucho recomponerse de ese golpe. Sí, claro, 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 sí, 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 no, sí, sí, se había hecho un gran torneo, ¿verdad? Y Saprissa al final ganó unos partidos en el último minuto, algunos partidos que tenía perdidos los sacó y logró repuntar, ¿verdad? Hasta llegar a alcanzar un muy buen nivel, ¿verdad? Con Guimaraes y en el momento más importante, ¿verdad? Entonces ahí pudo aprovechar y sacar la ventaja. Eso que mencionabas del año siguiente, bueno, que se van una gran cantidad de jugadores, la base del equipo, se va Luis Marín, se va Wilmer López, se va Richard Smith, llegan nuevos jugadores, se hace una reestructuración llega como Harold López, llega Kenneth Paniagua y inicias el torneo vos ya con cierta regularidad y eras uno de los llamados a tomar la batuta en medio de tantas bajas y tanta reestructuración que vivía el equipo en ese momento. Sí, correcto, sí, sí. Se fueron jugadores muy importantes y llegaron, sí, Eddie Salas, Leiner Villalobos, Giovanni Hidalgo andaba por ahí, Harold, Johnny Cubero, David Yash. Sí, y nos costó un poco, al principio sí tuve la oportunidad de estar jugando regularmente. Nos costó un poco adaptarnos a la idea del técnico y después tuve una lesión, entonces ahí estuve un tiempo sin poder jugar, ¿verdad? Ya me recuperé ya en la parte final, pero fue un año complicado para mí, donde pues era el momento para haberme consolidado, digamos, en la liga o haber tenido más regularidad, más protagonismo, pero la lesión me limitó un poquito a tener esa regularidad y entonces ya pues no terminó siendo un buen año para mí. En ese año de la liga, bueno, recordamos que la primera etapa, igual se jugaban dos etapas. La primera etapa tuvieron cerca 1 o 2 puntos de haber alcanzado a Saprissa. Ya para la segunda vuelta se da el cambio de Juan Martín Mujica, se lesionan muchos jugadores, entre esos Tony Cubero, que sufrió esa lesión en 20, se tuvo que echar mano de muchos jóvenes. Ya la segunda etapa sí fue más complicado y Saprissa se alejó más. Sí, 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 ahí costó mucho por las lesiones. Sí, la de Johnny Cubero allá en Belice, una lesión pues feísima, ¿verdad? Un momento muy duro para él y para el equipo. Y sí, le costó, al equipo le costó bastante. Después aparecieron algunos jugadores jóvenes como Alejandro El Pizar, había un muchacho José Manuel Zúñiga. Sí, algunos jugadores jóvenes tuvieron esa oportunidad, Michael Rodríguez, de empezar a participar en el equipo y obviamente ir haciendo esa transición. Y Saprissa ya venía consolidado, venía con una regularidad de trabajo importante el equipo pues, se pudo acomodar mejor para terminar siendo campeón por segunda vez seguida. Y ya termina ese campeonato, bueno, Saprissa queda bicampeón, la liga nuevamente tiene que reestructurarse porque los resultados no eran los esperados y ya sea la llegada de Fariña y ciertos jugadores, vos ya después no continuaste en esa etapa. Sí, 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 se cambia el técnico y nosotros terminamos contrato, nos renovamos, entonces ahí doy un paso a Carmelita, ¿verdad? Que era pues, un equipo siempre al que todos le tenemos mucho cariño, un equipo que pues está aquí en el centro del país, un equipo que siempre pues atrae muchos jugadores, entonces dimos ese paso con el equipo del Carmen por un par de torneos más.
En esos torneos con Carmelita, recordamos que eras uno de los baluartes de ese equipo, eras casi uno de los capitanes, recordamos grandes golazos de larga distancia, de tiro libre. Una temporada ahí en Carmelita sabemos que siempre ha sido un semillero, siempre a pesar de las dificultades y todo, siempre ha sacado buenos jugadores y vos fuiste uno de los estandartes de ese equipo. Sí, 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 obviamente tenía que asumir un rol ya más de liderazgo, ¿verdad? En ese momento en el Carmen, por ya todo el tiempo que había tenido. Y sí, tuvimos una buena experiencia ahí, a pesar de todas las limitaciones que hay en el equipo siempre, ¿verdad? De camerinos, de cancha, de transporte, de hidratación, de muchísimas cosas que se tenían en equipos como Alajuela y Saprissa, pero aún así, pues fue una etapa bonita, bonita, con buenos compañeros. El segundo torneo me fue mucho mejor, tuve más regularidad, pude hacer muchísimos goles, sí, de tiro libre, de media distancia, tuve esa oportunidad de hacer bastantes goles, y bueno, pero el equipo pues siempre le cuesta un poquito, ¿verdad? Por todas esas situaciones que se viven, pero fue una buena experiencia ahí con Cañón González, ahí tuvimos en el primer torneo a Freddy Cooper de entrenador, y en el segundo torneo estuvo Ulrich Kowalczyk, un alemán, ¿verdad? Que había estado por acá. Con él estuvimos en ese segundo torneo y también estuvo Juan Luis Hernández en el primero, que quitaron a Freddy Cooper y llegó Juan Luis Hernández ya con su estilo, ¿verdad? Con su forma de dirigir también, pero nos apoyó bastante y fueron 2 años bonitos, ¿verdad? Fue una buena experiencia la que vimos en Carmelita. Mi Carmelita estuvo cerca clasificar en esa temporada. Tenía un buen equipo con Juan Carlos Arguedas, con Oscar Rojas, que empezaba a salir, a sobresalir, y un jugador que llamaba José Luis La Chepa González. Tenía un gran cuadro, Carmelita. Sí, 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 había un buen equipo, estaban de porteros, inclusive teníamos a Alexis Rojas y a Marvin Solano, ¿verdad? Marvin Solórzano, dos grandes porteros, sí. Estaba Mauricio Sánchez Lazo, Aldrin Vargas, Gustavo Alvarado, sí, había un muy buen equipo en ese momento en el Carmen. Estuvo Juan Callazo, Hugo Viegas, eh, Juan Carlos Chepa, Oscar Rojas, que estaba en un gran momento, ¿verdad? Iniciando, pero en un gran momento. Entonces se conformó un muy buen equipo, ¿sí? A punto de clasificar también. Un equipo que dio pelea, por ahí nos acordamos también de los últimos pasos de Javier Astúa, estaba Mincho Mayorga, uno de los partidos, era un Ujú. cuadro que estable, que dio la pelea y siempre Sí, 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 echando mano de jugadores. sí, sí, correcto, sí, Javier estuvo, el Indio estuvo también ahí, empezaba a salir Javier Gutiérrez, el Pituza también, que era un muy buen jugador. No, había un muy buen grupo, ¿verdad? Julio Víquez también estaba por ahí, Cristian Oviedo, que estaba empezando también. Fue un excelente grupo también, con muy buenos jugadores, tanto de experiencia como jugadores jóvenes que estaban empezando a tener su oportunidad en primera división y que tenían muy buenas condiciones. Y bueno, ya luego, después de esos años en Carmelita, llega el momento del retiro. Aún estabas joven, por ahí unos 31 años tenía. Todavía un jugador está en el mejor momento de su carrera a esa edad. ¿Por qué optaste tan joven y con tanto camino todavía haber optado por el retiro tan claramente? Sí, 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 bueno, esa es una parte muy, muy difícil, yo creo que para todos los que tenemos la oportunidad de jugar fútbol, el retiro siempre es una de las decisiones más difíciles, más complicadas, ¿verdad? Porque uno quiere jugar toda la vida, porque uno piensa que el fútbol no se va a acabar y entonces tomar esa decisión siempre es complicada. Yo venía saliendo de una lesión en la rodilla en la que me costó mucho recuperarme. En ese momento ascendió Liberia y tenía la oportunidad de ir a Liberia, pero al final se cayó el- la negociación. Entonces me quedé sin jugar. Tampoco estaba como muy motivado.
y en eso tuvimos un proyecto con Juan Callazo y con Marc Carrera de poner unas canchas sintéticas en Alajuela. Y bueno, nos enfocamos un poco en eso, ya nos fuimos quedando, ya nos alejamos un poco de fútbol, ¿verdad? Creo que vino una oportunidad de jugar en un equipo que Saprissa había adquirido de segunda división, que se llamaba Fusión Tibás, que el entrenador era Vladimir Quesada, y en ese momento le daba oportunidad a los jugadores jóvenes de Saprissa, y nos llevaron a Marco, a Roy Myers y yo. Estuvimos ahí en ese grupo donde estaba Armando Alonso, donde estaba Randall Azofeifa, donde estaba Saúl Phillips, donde estaba Guillermo Campos, Krecher Mook, muchos jugadores que Johnny Acosta, muchos jugadores que Saprissa les estaba, que no, pues no tenían la oportunidad de ver en primera división, entonces se los estaba pasando ahí para que tuvieran esa experiencia, ese roce. Ítalo Marenco. Entonces, tuvimos la oportunidad de estar ahí en torneo, y pues ya después seguimos con el proyecto de las canchas sintéticas. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en los dos bandos de las aficiones más grandes del país. ¿De qué lado se vive más intensamente en cuanto a la afición, la intensidad de los partidos, en la liga o en Saprissa? Bueno, en los dos, ¿verdad? Yo creo que en los dos tienen una afición muy exigente, una afición muy apasionada, ¿verdad? Entonces en los dos, pues se vive de una forma muy emocionante. Quizás a prisa pues estuve más tiempo y me fue mejor, entonces uno pues le tiene muchísimo cariño a la institución, pero los dos son grandes rivales, los dos son grandes instituciones, con muchos torneos, con grandes jugadores, así que pues los dos son los mejores equipos del país, ¿verdad? Y bueno, ya luego del retiro inicia su trayectoria como director técnico. Luego seguiste enfocado en la dirección técnica. Sí, sí, al final de la carrera pues empezamos también a prepararnos, a estudiar para dirigir, ¿verdad? Y estuvimos llevando el primer curso, o el curso más importante que había en ese momento, que era en la Universidad Nacional. Empezamos a prepararnos con algunos compañeros como Álvaro Solano, como Marco Herrera, como ¿quién más estaba por ahí? Juan Callazo, Mayorga. Habíamos bastantes en ese momento que empezamos a llevar ese curso. Entonces íbamos en las noches a clases, estuvimos creo que durante un año llevando cursos, preparándonos para después dirigir, y eh, terminamos el programa, y ya en 2007 más o menos tuve la primera oportunidad de irme involucrando en ligas menores en un proyecto que había en Alajuela que se llamaba el Proyecto Alejandro Morera Soto, que le agradezco mucho a Oscar Juárez, que en ese momento era uno de los directores y me dio esa oportunidad. Era trabajar en ligas menores, y después, bueno, fuimos pasando etapas. Después ahí fui a Santana, en ese momento se jugaba el torneo del INAF, un torneo durísimo, y tuvimos también la oportunidad de dirigir ahí ese equipo, muy cerca de ascender a segunda división, pero es un torneo fuerte, ¿verdad? Estuvimos cerca, pero no lo logramos. Después pasamos a dirigir a Desamparados, en ese momento que era parte del equipo de Brujas, e igual en el torneo de Linafa, y logramos ascender a segunda división en un proyecto muy bonito que se tuvo con jugadores de Liga Menor de Barrio México y de Brujas. Se logró armar un equipo muy competitivo, y estuvimos con Gustavo Picado, que nos daba el apoyo en la parte administrativa, con Carlos Vivó, que fue mi asistente. Ahí logramos ascender a segunda división. Eso fue en el 2010 más o menos. Y ya dirigimos al equipo en segunda. Esa fue mi primera experiencia en segunda división con Desamparados. Después estuvimos en Acerrí, en Barrio México, todos esos en segunda división. Y ya pasamos después a Liberia, donde estuve en ligas menores, y después como asistente del equipo de primera división con Eric Rodríguez y con Marvin Solano también, que estuvo por allá. También después tuvimos la oportunidad de estar en Belén con Vinicio Alvarado de asistente, y Ron Fernández también andaba por ahí.
Después en ligas menores de Saprissa, ¿verdad? En divisiones menores de Saprissa hemos estado en varias etapas, en 2 o 3 etapas. Y Carmelita también, donde estuvimos en ligas menores y después dirigiendo el equipo, primero como asistente con Mario Víquez y después me tocó dirigir un tiempo también al equipo en primera división con el grupo que pues se proyectaba muy bien, con muy buenos jugadores como Kevin Chamorro, como Jonathan Martínez, como Suander Zúñiga, Yael López, Nextali Rodríguez, Brian Rojas, Bernal Alfaro, muy buen grupo de jugadores con muchísima proyección. Así es, Luis. Y bueno, y de todos los goles que marcaste, ¿cuál es el que más recordás? El gol, decís, este es el gol más importante, el gol que más recuerdo de todos. Bueno, todos fueron bonitos, todos fueron importantes, pero quizá el primero que tuve la oportunidad de estar en un clásico, ¿verdad? Que en esa jugada de pared, en el Estadio Saprissa, el que quedamos 2-1, ¿verdad? Después de ir perdiendo, después de tener mucho tiempo de no ganarle la liga. Y esa por la jugada, pues es uno de los que más me emocionan o me traen un lindo recuerdo. También hay otro con Carmelita contra la liga de tiro libre, también ese fue un gol que recuerdo mucho, ¿verdad? Pero bueno, todos tienen su cosa, ¿verdad? Todos tienen su recuerdo importante, ¿verdad? Entonces, ahí están. Por dicha, Luis Enrique me los consiguió un día de estos, porque no los perdía todos. Y que le agradezco a Luis Enrique con ese detalle. Eh, Estuvimos viendo varios goles, ese que mencionábamos en el clásico, esos goles de tiro libre de larga distancia con Carmelita, goles de muy buena factura, de muy buena calidad. Sí, 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 tuve la oportunidad de hacer algunos goles bonitos, sí. Y de todos los técnicos que estuvieron con vos, los que te dirigieron, ¿cuál fue el que más te marcó y el que más aplicadas para el equipo que dirigís ahora? En la parte de entrenador, ¿qué entrenador te marcó para dirigir en la actualidad? Bueno, de todos uno pues saca algunas cosas, ¿verdad? De todos uno aprende lo que se puede hacer y tal vez también se aprende lo que no se debe hacer también, ¿verdad? Entonces, pero de todos uno aprende cosas importantes. De don Joseph Bouska, ¿verdad? Fue mi primer técnico y fue muy, muy importante para mí. Don Carlos Watson también, su forma de ver el fútbol, su forma de entrenar, su forma de entender el fútbol también. Creo que lo marca uno, lo envuelve, ¿verdad? En esa pasión dentro de toda la presión que hay, también hay que tratar de disfrutarlo. Y don Carlos Watson fue uno de los que más pues me marcó a mí en esa parte. Siempre uno tiene pues su forma de verlo, sus ideas y su forma de trabajar, ¿verdad? Pero siempre de todos algo aprende uno. Así es, Luis. Bueno, tal vez una pregunta un poco complicada. Por ejemplo, vos estuviste en los dos equipos más grandes. En Saprissa estuviste casi una década, en la liga estuviste menos tiempo, pero de haber estado en los dos grandes, tu corazón, ¿por cuál lado se inclina más? Tal vez de lo que sentías de pequeño o cosas así. ¿De qué lado te inclinas más? Bueno, estuve mucho tiempo en Saprissa, ¿verdad? Y me fue muy bien, entonces obviamente uno pues sí tiene muchísimo cariño por la institución, además de que no solo fue en la parte como jugador, sino después pues he tenido también algún tiempo de estar trabajando en ligas menores, de estar trabajando inclusive con el equipo femenino de primera división, entonces sí, claro que le tengo pues muchísimo cariño a Saprissa como institución y me siento pues, como parte del equipo, ¿verdad? Siempre como parte de la institución. Con que compartiste camerino, estuviste en un once inicial, ¿quién puedes decir vos que fue el mejor jugador con estuviste haciendo equipo? Y qué pregunta más difícil, ¿verdad? O bonita porque fueron muy buenos jugadores, ¿verdad? Con muchísimos muy buenos jugadores, tanto en la parte deportiva como personal también, que para mí es muy importante, no solo ver al futbolista como deportista, sino como, como persona también, ¿verdad? Que es muy importante.
Entonces, eso fue una de las cosas que más me alegra, ¿verdad? Porque tuve la oportunidad de jugar con grandísimos jugadores, desde Juan Callazo, Oscar Ramírez, Vladimir Quesada, don Carlos Santana, que estuvimos en la despedida de él, eh, Joseph Miso, Wilmer López, no, muchísimos jugadores, ¿verdad? Muchísimos jugadores muy buenos, ¿verdad? Con los que tuvimos la oportunidad de compartir y solo en la parte deportiva, sino en la parte personal también, ¿verdad? Estuviste en una época de demasiado talento, demasiados jugadores recordados. Ah, sí, 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 definitivamente, ¿verdad? Muchísimos, muy buenos jugadores, de muchísima calidad y también sobre todo en el puesto mío, ¿verdad? En el puesto que me tocaba. Este, Hubo una gran competencia y compartir con ellos en la cancha y en un camerino, pues fue una muy linda experiencia, ¿verdad? Ahora es como Callazo, como Oscar Ramírez, como Geraldo da Silva, eh, Evaristo Coronado, que le ayudaba a uno muchísimo en la cancha. No, fue una gran experiencia que poder vivir en esa época del fútbol del país, ¿verdad? Así es. ¿Y qué se dedica Luis José en la actualidad? Hemos visto algunos videos sobre escuelas de fútbol que estás formando nuevos talentos. Sí, 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 bueno, no es exactamente escuela de fútbol, ¿verdad? Yo tengo aquí en Alajuela, donde yo vivo, tengo pues una cancha sintética, ¿verdad? De fútbol 5, que obviamente la utilizamos para alquilar a todos los que me mejenguean, pero hace 8 años iniciamos un proyecto de entrenamiento personal, ¿verdad? Y nos ha gustado muchísimo, ¿verdad? Hemos trabajado con muchos chicos y chicas y entonces pues tenemos ya bastante consolidado el proyecto y tenemos aquí pues todos los días entrenamientos, ¿verdad? En las tardes, en las mañanas, sábado, domingo. Tenemos mucho trabajo con muchos muchachos, ¿verdad? Que tal vez en los equipos no les da chance de prepararse de la mejor forma. Entonces vienen aquí y trabajamos para complementar cosas desde la parte técnica, la parte táctica, la parte física, la parte emocional inclusive, que es muy importante. Entonces, pues tenemos ese proyecto con el que trabajamos y que nos gusta muchísimo, ¿verdad? Con jugadores con chicos desde 4 años que están empezando, que están aprendiendo, hasta algunos jugadores de primera división que vienen por acá o jugadores que juegan en equipos de alto rendimiento de primera división, de los equipos de primera división, de Heredia, de la Liga, de Saprissa, de Cartago, algunos muchachos que juegan en universidades de Estados Unidos y cuando están de vacaciones en el país vienen para mantener el ritmo, y algunos hasta adultos, ¿verdad? Que lo hacen por hacer ejercicio, que lo hacen por salud, porque les gusta el fútbol, porque les gusta venir y entrenar, y entonces tenemos señores de 55 años que vienen y entrenan con nosotros. Entonces es un proyecto que la verdad nos ha gustado mucho, que lo hemos trabajado mucho. Tengo el apoyo aquí de mi hijo Víctor y tengo el apoyo de Joseph Miso, que trabaja con nosotros. Tengo el apoyo de Paulo Aguirre. Entonces, todo eso pues hace un grupo de trabajo pues muy interesante y tratamos de darle todo esa guía a los muchachos, de apoyarlos, de motivarlos, de exigirles, y no solo los muchachos, sino también a las familias, ¿verdad? Los papás que siempre están por ahí pendientes y que hacen un gran esfuerzo para que los chicos pues se preparen bien. Entonces, pues ha sido un proyecto muy bonito que tenemos por acá y al que le hemos dedicado muchísimo cariño. Excelente, Luis. Y bueno, tantos años de carrera, tal vez nos puedas contar alguna anécdota que viviste en todo ese tiempo. Bueno, sí, hay experiencias buenas y experiencias no tan buenas, ¿verdad? Pero para mí, la que a mí me marcó fue la que le dije al principio, Fernando, cuando yo entro al camerino a esa prisa y ver la cantidad de jugadores de calidad y de recorrido que habían, pero también la humildad y cómo ellos me recibieron, me marcó mucho, ¿verdad? Que no es solo ser un buen deportista, sino que también ser una buena persona y transmitirlo también
a los muchachos, ¿verdad? Esa parte que hay que también ser una buena persona. Correcto, Luis. Ahí para ir cerrando ya este espacio, si nos puedes dar un mensaje de cierre para nuestros seguidores. Bueno, siempre el fútbol es parte de la vida del tico, ¿verdad? Del país, es lindísimo. Hay una pasión importante, entonces, pues, que tratar de disfrutarlo, ¿verdad? Ahora hay mucha presión, desde los más chicos hasta los más grandes, y hay que tratar de disfrutarlo, ¿verdad? Porque ya es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia. Hay que disfrutarlo de la mejor forma, a veces se gana, a veces se pierde, pero bueno, es bonito vivirlo y también para los más pequeños, pues que sueñen, que se preparen, que trabajen bien y que vayan logrando los sueños, ¿verdad? Y a usted pues también dedicarle, decirle que tenga muchos éxitos en el programa, ¿verdad? Y poder compartir este ratito, pues para mí ha sido muy, muy bonito, ¿verdad? Y que me devuelve un poco el tiempo y me trae muchos recuerdos. Exactamente, Luis. Bueno, nuevamente agradecerte por haber tomado tu tiempo de tus múltiples ocupaciones para compartir este rato tan ameno y tan divertido. La verdad, me he pasado demasiado bien. Agradecerte y desearte todo el éxito en los proyectos que vayas a emprender. No, aquí estamos siempre con mucho gusto, Fernando, a la orden. Costó un poquito a veces por cuestiones de coordinar ahí tiempos, pero bueno, los sacamos y no, muchas gracias por la invitación y siempre estamos a la orden con mucho gusto. Bueno, Luis, muchísimas gracias y muchas gracias a todos que nos siguen en este espacio llamado Personajes del Recuerdo, donde resaltamos la trayectoria, los inicios, la época y por supuesto las anécdotas de nuestro invitado semanal. Los esperamos la próxima semana.